Y tú tienes suerte de que yo, aún con todas las cosas y todo el daño que tú me has hecho desde que yo soy pequeño hasta ahora, yo tener la compasión de sentarme aquí y de dedicarte un video, porque realmente, después de todas esas cosas que tú has hecho, de todo ese daño, no solamente a mi familia, a mí, sino a todas las personas, tú no te mereces ni eso. Señores, recientemente nos sorprende el video de el hijo de Roque Espaillat, Alejandro Espaillat, que presenta una serie de argumentos vinculados a un expediente del pasado que involucra a su padre. Nosotros queremos tratar en Psicovisión este tema. ¿Qué les parece a ustedes? Muy bien. Venimos en breve. Bueno, días atrás, como hemos dicho, estuvimos tratando el tema del perfil psicológico que se le hizo a Roque Espaillat 15 años atrás, vinculado a una denuncia de abuso sexual hacia su hijo, Alejandro Espaillat. En el día de hoy, como ha salido a relucir mediante una denuncia y declaraciones de su hijo, nosotros nos hemos decidido a trabajar este tema desde el punto de vista de qué impresión nos da en el orden psicológico esta argumentación. Fíjate que es bastante interesante, Hanoi, porque se han querido decir muchísimas cosas sobre ese video, de que si fue un video que se filtró de la fiscalía, de que si él estaba haciendo una declaración para la fiscalía. Sin embargo, ni él es un bebé para que le hagan una entrevista en la Cámara de Gesell, y ya esa denuncia fue el pequeño. O sea, obviamente este video está dirigido directamente hacia su papá Roque. Incluso yo vi este video de este comunicador Guerrero, que él hablaba como de que se había mandado a hacer una prueba de paternidad, porque se decía como que no era su hijo y qué sé yo, y que el mismo muchacho lo decía. Realmente hay tantas cosas en el entorno y yo siempre voy a hablar a favor de la justicia, independientemente de si es culpable o no. Si es culpable, pues que se le juzgue. Sí, que pague por su hecho, ¿no? Pero también hay que ver la contraparte. O sea, no solamente nos podemos enfocar en que lo abusó y que porque hay muchísimas cosas que se dan en este aspecto. Sí, bueno, y dentro de esas cosas que se dan en este aspecto, quisiéramos analizar cuáles son esas. Bueno, de entrada nosotros tenemos una condición legal y es la que quiero resaltar en este programa. Hay una situación que llama mucho la atención. Inclusive el presentador del programa que se ha estado haciendo referencia hablaba de la inconsistencia, una inconsistencia del Ministerio Público, por decirlo así, cuando el niño tenía 6 o 7 años, cuando se presentó el caso. Él hoy es mayor de edad, él puede actuar por su propia decisión. El Ministerio Público en aquel momento, que era el dueño de esa acción, no hizo nada. Es decir, ese caso se dejó sin efecto y probablemente se le aplicó un principio de oportunidad contra el acusado y no se siguió el expediente. Entonces, hoy, 15, 16 años después, tú te das cuenta que el expediente llega. Yo no sé si ustedes recuerdan el expediente de Wander Franco, el pelotero, con el que cerramos el año pasado, el 23. Un expediente que se armó bajo la condición de una violación a una menor. Pero ¿qué resulta? Las estadísticas nos dicen a nosotros que el año pasado hubieron 32,000 niñas que parieron, menores de edad. Eso sin contar todas aquellas que no lo hicieron y que fueron abusadas. ¿Qué resulta? Hoy nosotros tenemos el caso del cobrador de Roque Espaillat, con un expediente abierto donde yo veo que hay una violación a los principios constitucionales que deben proteger a ese señor. No estoy a favor de él, no lo conozco. Pero ¿cuál es el problema? Es el vínculo que ha venido a traerse luego de 15 o 16 años a vivir una nueva etapa, inclusive, y aquí lo vamos a discutir,
una situación de una reapertura de una herida emocional. Así es. Que yo entiendo que no tiene mayor percance. Ahora, la fiscalía, y es cómico el asunto, y traje a colación el asunto de Wander Franco, porque en aquel caso habían un contrato de $80 millones. Aquí hay un candidato. Pero ¿y las 32,000 niñas que parieron no tenían derecho de un fiscal? Así es. Ahora, si bien es cierto que hay que decir la verdad, el expediente aparece en un momento, vamos a decir, Estratégico. estratégico y sospechoso, pero ciertamente una cosa no es excluyente de la otra. Es decir, el hecho de que haya sido traído ahora no dice tampoco que no sea cierta la denuncia. Pero no es una acusación formal. Bueno, pero aquí nos vamos a ir a la parte de la denuncia más que dentro del sistema legal, en el ámbito familiar. Porque aparecer un hijo de 21, 22 años haciendo una declaración de esta naturaleza, entonces nosotros tenemos que analizar esa dinámica familiar desde el punto de vista de las cosas que han dado al traste para que se llegue hasta aquí. Desde la denuncia misma hasta la reiteración de la misma. Importante. Haciendo, señores, un análisis objetivo en relación a este caso, al mirar que aparte de que hay cuestiones inconclusas, me voy al hecho de la declaración del hijo de Roque. Primero, hace una aseveración importante que hay que prestarle atención. Me robaste mis sentimientos, en vez de decir me robaste mi vergüenza, me robaste mi pudor. Una persona que de niño ha sido abusado sexualmente en la etapa adulta maneja ciertas características y ciertos perfiles importantes. Aparte de que maneja un cuadro de depresión y ansiedad, desarrolla un problema muy grave de diferenciación, o sea, de baja estima, de deseo constante de validación. Incluso presenta deterioro en la memoria. Veo en este joven, cuando analizo el lenguaje no verbal, las veces que mencionó y dijo ciertas cosas bajó totalmente la mirada siempre y indistintamente de presentar dolor y vergüenza, que es la característica principal en una persona que ha sido abusada sexualmente de niño y adulto, presenta más bien una aptitud vamos a decir, a la defensiva, una actitud producida, es lo que puedo decir. Con esto no digo que no sucedió o que sucedió, pero es interesante analizar la objetividad de lo que este chico dice. Ciertamente. Mira, Hanoi, aunque las emociones pueden variar en su forma de expresión, son universales. Mira, el denunciado, lo que él dice en el video que presenta que corrupción al desnudo, dice, me robaste sentimientos que nadie me los va a devolver. Lo primero es que eso sugiere sentimientos de una pérdida de daño irreparable, que no se manifiesta en la expresión emocional, en la expresión de la emoción. Es decir, ese esquema de abandono puede generar, ahora en la edad adulta, puede, digamos que, tener ese sentimiento de odio, o también puede ser sentimiento de tristeza que no se manifiesta en el video al expresar el pensamiento. Es decir, que hay una disparidad entre lo que está expresando verbalmente y lo que está sintiendo en ese momento. Es decir, en el momento en que dice la frase mira hacia abajo y no se ve que está leyendo tampoco, como dicen algunos, no se ve que está leyendo. Es decir, que las personas cuando expresan un abuso infantil que le afecta, lo expresan emocionalmente también. Claro, sí. Obviamente una persona que ha sido abusada va a presentar signos de ansiedad, como decía Niurka, y de depresión y todo esto, pero hay que considerar que el abuso al que se hace referencia con este joven sucedió cuando él tenía de 6 a 7 años. Se supone que si desde ese tiempo hasta ahora él no ha recibido tratamiento, pues probablemente se mantenga con la ira que él manifiesta, pero es muy probable que sí haya recibido tratamiento. Ahora bien, y yo quiero que esto no se obvie, señores. Nosotros tenemos que ser objetivos y tenemos que ser a favor de la justicia. Es importante que se verifique
Y yo analizaba si él está diciendo la verdad en el video. Puede que sí, que él esté diciendo la verdad, pero también puede ser que él esté diciendo su verdad. Recuerden que también existe la posibilidad de una manipulación. Y se puede manipular a un adulto, quizás no se va a manipular al adulto de tal manera, pero a un niño que tú le dices que a ti te hicieron, que te pasó esto, que muy probablemente, aunque el hecho no haya ocurrido, este muchacho pueda desarrollar pensamientos, sentimientos, incluso recuerdos de eso. Leí sobre un experimento inclusive que decía que se trabajó con personas que se le presentaba una foto de ellos pequeños montados en un globo aerostático. Y esta persona, después que veían la foto, podían recordar la experiencia y hablar de lo que vivieron ese día. Sin embargo, la foto era un montaje y el hecho no fue real. Entonces, hay que ver, y por eso es que la justicia, porque si bien es cierto, como decía ahorita, tiene que pagar si es culpable, pero también es injusto que él tenga que pagar una pena de algo que no cometió. Me llama la atención en el comentario que tú haces, Odalis. Es decir, ¿cuál es el perfil de una madre que en rencilla con un padre, por las razones que sea, se presta, siendo médico del ámbito de la salud, a organizar en la mente de un hijo un suceso como este, que en un nivel de educación tal, aceptable que tú puedas tener, sabes que va a tener una repercusión a futuro? ¿Y qué te dice a ti que ella no sospechaba que fuera verdad? Porque a lo mejor ella partió de una sospecha. Y escúchame, Odalis Hanoi. Recuérdense, señores, que una mujer con sentimientos encontrados, una mujer con una situación pendiente de celo, reclamando a un macho, es capaz de hacer muchísimas cosas, señores. Ahora, Hay un punto. Ajá. Déjame abordar ese tema para complementarlo. Hay un punto, él es mayor de edad ya. Claro. Y entonces, a partir del hecho de que sea mayor de edad, él tiene la capacidad de actuar por sí mismo. Y Ya no, no pero necesita ni el papá ni la mamá, y él puede presentar formalmente una querella, actuar en los tribunales, vencer la inercia que ha tenido el Ministerio Público y demostrar su dolencia, demostrar todas esas situaciones que él ha venido arrastrando y que él ha estado denunciando, porque una denuncia no va a pasar de una denuncia. Ahora, Eso se queda ahí. Ahora fíjense en algo, en el planteamiento histórico, como lo narra el mismo Roque Espaillat, es él que pone el divorcio y es ella la que busca después, que está estudiando fuera del país, una nueva pareja. En una situación como esa, porque a veces la ira, el deseo de venganza, Claro. parte de que, bueno, él me fue infiel, me traicionó, déjame ver cómo yo le hago daño, para decirte algo, pero es todo lo contrario, aparentemente. Es decir, él pone el divorcio, ella se busca a otra persona y entonces sale a relucir el tema. Entonces es importante ver ahí en la dinámica familiar, en el caso de una trama, una conspiración para dañar a alguien, que no es, vamos a decir, ahora, en la actualidad, por el tema político necesariamente, porque es algo que ocurrió hace 15 años. Sí sale a relucir ahora, pero también hay que entender que estratégicamente hay personas que lo han visto oportuno, porque también el discurso de Roque Espaillat ha sido muy confrontador a múltiples sectores. Entonces la pregunta sería, ¿cómo una gente que tiene esa cola que le pisen habla de esa manera? Entonces, mira el expediente aquí. Hanoi, por eso aquí hay un vicio, señores, también. Porque cuando ustedes ven en la narrativa que hace el chico, específicamente menciona de manera clara a modo de protección. Es como dice Nicanor, él es adulto. Y como adulto que es, hay que analizar esa narrativa que él hace de manera profunda. ¿Por qué? Porque también podríamos dar al traste a una bendita conspiración, a una bendita manipulación, como citado Dali, y un poquito más allá, ver también algo trabajado para, óyeme, desmantelar y desmentir y tumbar a algo que no prosperó hace, ¿cuántos años? 15, 16 años. Hace 15 y 16 años, y ahora la pregunta es, ¿por qué se vuelve y se reabre? Y no lo reabrió la fiscalía. ¿Quién reabre el caso? Nuria Piera. Pero en ese programa, si tú te fijas, si él hubiese tenido un sentimiento de vergüenza, si el chico que ahora es adulto hubiese tenido un sentimiento de vergüenza,
no arremete contra su padre, contra su perpetrador, si así pudiéramos llamarle, y si fuese perpetrador en este caso, sino que arremete contra la persona que saca a relucir el tema de hace años atrás, Sí. de cuando era infante. Es importante que tomemos en cuenta algo, señores, independientemente de que podamos evaluar una cosa o la otra y que nos mantengamos en la línea de la justicia, sea que lo haya abusado o no, porque si no lo abusó, entonces la abusadora sería la persona que le creó esta idea en la cabeza del chico. Exacto. ¿Verdad? Pero es importante saber que una persona que ha pasado por abuso, especialmente nuestros niños, hay que escucharle, hay que oírle, hay que prestarle atención. Hablaba con alguien hace poco tiempo de una situación con su papá. Su papá estaba preso, acusado de abuso. Y la familia lo defendía a capa y espada. Sin embargo, esta chica que tuvo la posibilidad de recordar todo lo que había vivido con su padre, se enfrentó a la familia y le dijo, sí, él es culpable. Lo estaban acusando de haber violado a una sobrina. Y ella le dijo, sí, él es culpable porque a mí me hizo lo mismo. Y cuando hablaron con la hermana, a la hermana también le hizo lo mismo. Entonces, ustedes tienen que ver que sí existe la posibilidad. Ahora bien, si no pasó, es injusto que acusemos a una persona inocente. Pero si pasó, vamos a trabajar para que la justicia haga su parte. Yo entiendo que, como dice Salvador, él debió de buscar una réplica a la que hizo la denuncia en primer plano. Y a partir de ahí, si él se encuentra vejado en su derecho a accionar, porque es que él tiene capacidad plena ya legalmente. Entonces, esas situaciones desmontan mucho el escenario que se quiere montar, porque ya él tiene capacidad de accionar. Pero basado en esa capacidad, llamamos la atención de que por más rencilla que tengan unos padres, ¿verdad? Que de él es testigo en el desenvolvimiento de su vida, porque lo vio enfrentarse. Sin embargo, ¿qué tanto a partir de un fenómeno como ese, de convulsión en una familia, yo vengo a sostener hasta la fecha un evento de esa naturaleza teniendo conciencia de las implicaciones que tiene? Porque tú puedes aborrecer a una persona, no ser santo de tu devoción, quererla lejos. Sí. Ahora, inventarte eso, o tú no tener, por ejemplo, la capacidad de discernir y decir, bueno, mamá, el problema que tú tuviste con él, eso es otra cosa, pero en esto yo no me voy a meter, ni voy a reiterarlo. Sin embargo, nos llama la atención que a esta fecha parece que o tiene un nivel de compromiso demasiado enfático con ese sector de la familia, mamá, padrastro, o señores, hay que decir que el evento ocurrió. Una de las dos es. Entonces, aquí decimos, en el semblante de él, su mirada, su forma de argumentar, ¿qué le vemos? Principalmente yo pudiera decir a ciencia cierta que ese hijo responde a un patrón de un hijo de sobreprotección. Primero, de parte de mamá. También, un dato interesante, cuando una persona es abusada, mantiene el mismo discurso, no me lo cambia, aún tuviera 7 años. Pudiera ser, como dice Hanoi, que se hubiera dado el caso, que no lo afirmo, pero en las declaraciones del chico, como sale a la luz, hay muchas incoherencias a nivel de lenguaje no verbal, a nivel de expresiones corporales y a nivel de cómo contrae la mandíbula, sube y baja constantemente, mostrando un patrón de inestabilidad en lo que está diciendo. Bien. Bueno, si usted me fuera a preguntar a mí en lo personal, basado en el semblante, el tono, la forma de la argumentación y el arrojo mismo, yo te diría que él está convencido de lo que dice. Como dice Odali, ha sido una realidad creada, inducido a eso, no sabemos. Ahora, yo pienso que él está convencido y está consciente y su actitud confrontadora manda el mensaje, ¿verdad?, de que está en la disponibilidad de llegar hasta donde haya que llegar
y señala o hace cuestionamiento a sus padres de sus pretensiones, ¿verdad?, a futuro desde el punto de vista político y esa deuda que él tiene. Hanoi, habría que analizar la salud mental de este joven, porque el compromiso que él presenta es con la mamá, porque él dice, tú no eres mi padre. O sea, No, basado en lo que vive o lo que él dice que vivió con ese padre. Por eso es que de alguna manera lo niega y algunos se han confundido. Ha dicho, pero ve acá. por eso dice, te tú digo, no él eres. presenta en su recurso una ahí viene- inconsistencia y una incoherencia. Ahí viene el constante. paradigma de todo este programa. ¿Qué se hace con lo que se está haciendo? Nada. Es un accional jurídico más que otra cosa Claro. para determinar la verdad. Pero ese no es el interés. Ahí también hay personas de los que han manejado la información que han tenido el interés de manipular la información. Porque cuando él dice tú no eres mi papá, no está hablando de que él no es biológicamente su papá. Claro. Está hablando No de te que en el quiero. aspecto sentimental yo no te Él lo está considero mi papá. No te quiero. Exactamente, no te quiero. Tú me hiciste como mucho padre. daño. Entonces, fíjate Pero- que este señor va y dice, no, hay una prueba de ADN para saber si fue el amante o era él. Una tontería. Eso no viene al caso. Ahora, ¿qué es lo que hay que destruir aquí? En un adulto, ya el adulto, que coja y destruya la verdad, busque la verdad para destruir toda esa faceta de mentira o de suposiciones y que lleve a los tribunales a su papá y que le haga pagar por lo que hizo, si él lo considera dentro de un contexto real, todo lo que ha dicho, para encontrarnos con esa verdad que Odani dice. Claro que sí. Lo que sea un adulto, sea verdad o sea mentira, un adulto va a salir perjudicado y no va a ser el joven, porque en ese tiempo era un niño. Es decir, pudo haber sido Sí, pero ya él puede. Ahora ya él puede accionar. pero puede no ser perjudicado porque, como decía Odali, se puede crear una idea. O sea, se puede condicionar. Se puede condicionar a creérsela hasta que creer que es verdad. Sí, Sí. culpable adulto. Sí, lo cierto es, y volvemos a reiterar, es digno de análisis lo que pasa en el núcleo de una familia, independientemente de, ¿verdad?, las desavenencias que son propias, lo que pasa para que se genere un conflicto de esa naturaleza. Ahorita dijimos que las infidelidades tienen esta fuerza, y aunque argumentamos el comentario de Rocket en el hecho de que decía que la esposa se quedó con un compañero, ¿verdad?, de carrera allá en Brasil, también sale a relucir que él primero practicó la infidelidad con una profesional del área de la salud que trabajaba en el Homs, por ejemplo. Esas son de las cosas que salen a relucir y ciertamente eso genera mucho conflicto. Y pudiera haber dicho la esposa incluso, sí, con razón tú querías que yo me fuera a estudiar para Brasil, Ajá, no. porque tú tenías tu mundo hecho, ¿verdad? No, y tú me estás diciendo que entonces Roque fue infiel con primero, antes que la señora, con una compañera de ella del Homs. Sí, lo que tú me estás diciendo. Ese es uno de los argumentos que se presentan y nosotros decimos que las crisis de infidelidad generan mucho conflicto. Incluso lo vemos en diferentes dimensiones, lo vemos incidiendo en los hijos. O sea, que esto pudiera ser una venganza de parte y parte. Bueno, se podría presentar así. Ok. Bien. Bueno, lo cierto de esto es que parece que va a hablarse todavía mucho de este tema. Yo aconsejaría a Roque, si él en sus adentros entiende que esto tiene algún asidero, alguna veracidad, que señores, en la experiencia y en la práctica clínica, muchas de esas personas que incurren en esas acciones son personas que también han sido víctimas en el pasado de lo mismo. ¿Me entiende? Y si usted tiene la conciencia de que fue partidario de eso, yo le voy a aconsejar que no cometa el error de la neurocientífica Elizabeth, que zozobró con eso y lo llevó y lo mantuvo tanto en la palestra pública que al final redundó en contra de ella misma. Sí. Es decir, porque si algo así una persona lo hizo, yo creo que salir a defenderse
de esa manera y alterando todo hasta el punto de que el muchacho revive el trauma y decide salir, eso hay que pensarlo bien, ¿eh? Bueno, señores, será hasta luego. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros.